Vamos a ver, buenos días, un aviso antes de empezar. Esto es una especie de apuesta. Es una apuesta del estilo de a que no eres capaz de dar los dos últimos temas del libro, todo el bloque del business plan en menos de 15 minutos, pues aquí vamos a intentarlo. Por tanto, iré un poquito rápido, por eso de ganar la apuesta, pero podéis parar el vídeo, en YouTube hay una opción que le podéis bajar la velocidad y podéis ir tomando apuntes para que esto sirva como panorámica de todo el bloque 5 del business plan. Bueno, pues vamos ya acabando. Última clase del último bloque de confinamiento. Vamos a intentar resumir este último bloque, este bloque 5, en una sola pizarra, en un solo vídeo. No entraremos en profundidad a los conceptos, evidentemente, ya hemos entrado un poquito en los vídeos anteriores, pero vamos a intentar ver cómo podemos resumir todo lo que hemos visto en los vídeos de este bloque 5 del business plan. Y empezamos aquí, empezamos explicando que lo que vamos a hacer es un plan de negocio, lo que vamos a hacer es un plan de empresa, y este plan de empresa pasa porque tengamos una idea de negocio, unos recursos humanos, una serie de personas que estén dispuestas a llevar a cabo este negocio y evidentemente algo de dinero para financiar todo lo que queremos hacer. Pero este plan de negocio, ¿qué es? ¿Este business plan qué es? Pues no deja de ser un documento. ¿Un documento para qué? Un documento para para poner orden de cómo he diseñado y cómo voy a planificar esta idea de negocio que he tenido. Los dos objetivos de este plan de negocio es poner orden a mis ideas y, en segundo lugar, que sirva como carta de presentación para posibles inversores que puedan poner dinero en este negocio que estoy presentando. Y como todo documento oficial que presento, bueno, el business plan no es oficial, pero ya nos entendemos, tiene una estructura muy concreta. ¿Para qué? Para que todos lo hagamos de una forma igual, de una forma parecida y podamos compararnos unos con otros. Esta estructura tiene dos grandes partes. Una primera parte que es la presentación del proyecto y de los promotores, en donde hablaremos de la idea de negocio, la descripción de la empresa, el nombre comercial, los datos de los promotores, los explicaremos y ahora terminaremos de ver cómo se hace todo esto. Y luego analizaremos las viabilidades de la empresa, analizaremos la viabilidad comercial, la financiera, la legal y la económica. Veremos si esa idea que yo tengo, a la que le estoy poniendo patas y estoy poniendo orden, es viable financieramente. Y entonces, al final, ¿para qué hago esto? Para tomar la decisión de si creo o no creo la empresa. Es decir, después de analizar si la empresa es viable o no es viable, tengo que tomar la decisión de si la creo o no la creo. Por tanto, vamos a empezar. Pero antes de empezar, habría que tener en cuenta unos requisitos previos que tengo que pensar, que tengo que analizar antes de ponerme a escribir este plan de empresa. Estos requisitos previos se dividen en dos partes: en las variables endógenas, que son aquellas características que son internas al emprendedor y al proyecto, que vienen de dentro, que dependen de nosotros, y las variables exógenas, que son aquellas que vienen de fuera, que vienen del entorno, que vienen de la situación social, que no dependen de nosotros. Cuando hablamos de las variables endógenas, la primera de la que hablaremos es de la capacidad del emprendedor, del espíritu emprendedor, de qué capacidades, de qué habilidades ha de tener la persona que tira adelante el proyecto, y hablaremos de unas capacidades personales, sociales y directivas que anteriormente, en vídeos anteriores, hemos definido. También hablaremos de la idea de negocio y volvemos al inicio. Para poder empezar mi plan de empresa necesitaré una idea de negocio. Hablaremos de que esto ha de ser un proyecto de autoocupación en donde el emprendedor tiene que tener la voluntad de querer dedicarse a esto y esto de dar de los recursos necesarios para que él pueda vivir de esto, y luego los recursos materiales y financieros, en donde explicaremos el balance de situación de la empresa y de dónde saca el dinero para financiar todo este activo de la empresa, y los conocimientos técnicos, la formación que el emprendedor tiene para lanzar adelante su proyecto de inversión. Por otro lado, veremos las variables exógenas, las variables que no dependen de nosotros, que vienen del entorno, y hablaremos de la localización, y aquí os remitía al vídeo de estrategia del tema 11, donde hablábamos de la localización de la empresa, los diferentes mercados que hay que tener en cuenta, tanto mi demanda, mis clientes, como mis proveedores, como mis trabajadores, el mercado laboral, la infraestructura, los transportes, el acceso a internet, la coyuntura económica, si estoy en un momento de crecimiento o de decrecimiento, y por último el entorno institucional, en donde teníamos que analizar a nivel político y económico cómo nos encontrábamos. Una vez hemos analizado estas variables endógenas y exógenas y hemos visto que son más o menos favorables para poder empezar nuestro proyecto de inversión,
y hemos analizado si si yo como emprendedor o nuestros socios tienen estas habilidades que forman parte del espíritu emprendedor, ya sí que estoy en condiciones de poder empezar a redactar mi plan de empresa. Evidentemente ese plan de empresa hemos dicho que tiene una estructura y que tiene un orden, y en primer lugar tiene eso que hemos dicho antes, la presentación del proyecto y de los promotores. Tengo que presentar la idea de negocio, por qué he llegado a esa idea de negocio y quiénes somos los que estamos detrás de esta idea de negocio, y pasar a analizar las viabilidades de este plan de empresa, de este plan de negocio. Para las viabilidades las hemos dividido en 4 viabilidades, aunque hablaremos también de otras 2 viabilidades más pequeñas que las meteremos en cada una de estas. Hemos hablado de la viabilidad comercial, la financiera, la económica y la legal. También se habla de la viabilidad técnica, que la meteremos dentro de la viabilidad económica, y también se habla de la viabilidad medioambiental, que la meteremos dentro de la viabilidad legal. En primer lugar, la viabilidad comercial. ¿Se venderá mi producto? ¿Mi producto tiene el suficiente gancho como para que haya una demanda que quiera comprarlo? ¿Mi servicio tiene la suficiente fuerza como para que haya gente que quiera pagar por él? Pues esto es lo que va a analizar la viabilidad comercial, mediante un análisis o estudio de mercado, en que hemos aprendido a hacerlo, analizando el estudio, la competencia, los consumidores, la localización, y un análisis de la matriz DAFO. Atención, que la matriz DAFO es una pregunta típica de selectividad, en donde hemos diferenciado lo que es el análisis interno con las debilidades y las fortalezas, y el análisis externo con las amenazas y las oportunidades. Después estudiaremos el plan de marketing de la empresa, y eso lo haremos mediante lo que nos explicaba Michael Porter de las 4 P's del marketing mix, en donde hablábamos de los precios, en donde hablábamos de la promoción, en donde hablábamos del producto y en donde hablábamos de la distribución. Y después haremos un plan de ventas con una previsión de lo que yo espero que pase en el mercado. Después de analizar el estudio de mercado, el plan de marketing y el plan de ventas, podré concluir si yo soy viable desde el punto de vista comercial. En segundo lugar, veíamos la viabilidad financiera. La viabilidad financiera era todo aquello que habíamos estudiado en los primeros temas, el balance de situación, y en los temas 7 y 8, los métodos de selección de inversiones. En primer lugar, haremos una lista de todas las inversiones y de cómo se financian estas inversiones. En segundo lugar, veremos cómo seleccionamos cuáles son las inversiones más rentables, con el cálculo del valor actual neto y el cálculo de la TIR. Con este método, con el BAN, con la TIR y haciendo nuestro balance de situación, podremos ver si somos viables desde el punto de vista financiero, si nuestras inversiones dan la rentabilidad que nosotros esperamos. En tercer lugar, hablaremos de la viabilidad económica, y cuando hablamos de la viabilidad económica, aquí hay un poquito de lío, porque la primera parte de la viabilidad económica es estudiar nuestro plan de producción. Es decir, cómo voy a organizar mis procesos productivos, mis recursos, mis existencias, mi estructura de costes y mis recursos humanos. A la organización de todo este plan de producción se le conoce también como la viabilidad técnica, que es si yo todos estos recursos que tengo los voy a organizar de forma eficiente. Esto se le llama la viabilidad técnica. Después de hacer este plan de producción, entraré ya al núcleo de la viabilidad económica, con el cálculo del punto muerto, fundamental para selectividad, y un punto y medio como mínimo de cada uno de los exámenes de los últimos años en la selectividad. Este punto muerto hemos explicado que es la condición que se basa en la condición de equilibrio, en donde el beneficio es igual a 0, porque es el número de unidades que he de producir y vender para empezar a obtener beneficios. A partir de la función de beneficios que hemos explicado en vídeos anteriores, y a partir de este equilibrio que me da que el ingreso total es igual al coste total, porque es el punto a partir del cual el beneficio es nulo, el beneficio es 0, ingresos igual a costes, podré llegar a la cantidad de punto muerto, la fórmula de punto muerto, que será el cociente entre los costes fijos y el margen de contribución unitario, la diferencia entre el precio y el coste variable unitario. Este cálculo del punto muerto puede preguntarse de diferentes formas, y me pueden pedir el punto muerto, me pueden pedir que calcule el beneficio, me puede pedir que calcule el precio necesario para que el punto muerto sea el que sea. Y al final hay que saber interpretarlo de forma gráfica, en donde tendremos nuestras funciones de ingresos, nuestras funciones de costes, y donde se cruzan los ingresos con los costes totales, en donde el beneficio es igual a 0, es donde diremos que se encuentra el punto muerto de la empresa. Si yo tengo previsto producir más cantidad
que el punto muerto de mi empresa, podré decir que soy viable desde el punto de vista económico. Por tanto, fijaos, si yo soy capaz de producir una demanda superior al punto muerto, diré que soy viable desde el punto de vista económico y obtendré beneficios, y además conseguiré producir esa demanda porque soy viable comercialmente y tengo un buen plan de marketing, tengo un buen plan de ventas, he hecho un análisis del mercado acertado. Para acabar, nos centraremos en la viabilidad legal. La viabilidad legal es comprobar si estoy al día con mis obligaciones legales, si estoy al día con la ley. ¿Con qué ley? Pues con la ley que en lo que se refiere a lo mercantil, a lo fiscal, a lo medioambiental y a lo laboral. Cuando hablamos de si cumplo con la legislación medioambiental, estamos hablando de la viabilidad medioambiental. Cuando me centro en la parte mercantil, lo que estoy hablando es de la forma jurídica de la empresa. Y esa forma jurídica de la empresa, en donde la persona jurídica será diferente a la personalidad física, me hará que tenga que elegir esta forma jurídica. Para elegir esta forma jurídica hemos quedado en que me voy a centrar en 4 elementos fundamentales. En la responsabilidad ante terceros, si es limitada o si es ilimitada, si tengo que hacer frente a las deudas con mi patrimonio personal presente o futuro, o sin embargo solo tengo que hacer frente a las deudas con el capital social aportado, si el capital mínimo para formar esa forma jurídica es de un valor o es de otro valor, el número de socios que se me exigen y cómo he de tributar. Y aquí lo uno con esa viabilidad fiscal, si he de tributar por impuesto de sociedades o por impuesto sobre la renta de las personas físicas. Analizando estos 4 elementos estaré en condiciones de saber si mi forma jurídica más adecuada es quedarme como un autónomo o un empresario individual o formar una sociedad. Y dentro de la multitud de sociedades que existen dentro del marco jurídico español, nosotros analizaremos simplemente la sociedad limitada, la sociedad anónima y la cooperativa. Las 2 primeras las llamaremos sociedades mercantiles capitalistas y a esta tercera, a la cooperativa, la llamaremos sociedad de interés social, porque el fondo, el objetivo que busca, tendrá un interés social muy marcado. Cuando hablemos del autónomo y del empresario individual, hablaremos de que la responsabilidad es ilimitada, hablaremos de que no existe ningún capital para poder empezar, hablaremos de que solo puede haber un socio y hablaremos de que tributará por IRPF. Después explicamos qué ventajas y qué inconvenientes tenía el ser autónomo con el formar una sociedad. Y básicamente decíamos que había un inconveniente en cuanto al riesgo, en cuanto a la responsabilidad, porque tú hacías frente a tus deudas con todo tu patrimonio personal, mientras que la sociedad no. Decíamos además también que había un tema de tributación, porque si tú facturabas mucho, como el IRPF era progresivo, podías acabar pagando unos impuestos mucho mayores a los que pagarías con un impuesto de sociedades, impuesto proporcional. Pero decíamos que era la forma quizás de tener más control, de tener más autonomía, de dominar toda tu actividad empresarial. En cuanto a las sociedades, decíamos que todas las sociedades respondían a una responsabilidad limitada, es decir, tú solo te hacías responsable de las deudas por tu capital social aportado y además tributaban por el impuesto de sociedades. Hablábamos de la SL con un capital mínimo de 3.000 euros y la SA con un capital mínimo de 60.000 y hablábamos de que cualquiera de las dos podía tener el número de socios que hicieran falta, pero que cuando tenían un solo socio se les llamaba la SLU, Sociedad Limitada Unipersonal, y la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Después de analizar los 2 tipos de sociedades, las comparábamos y para compararlas hablábamos de las participaciones y hablábamos de las acciones. Y decíamos que la SL era más típica para empresas familiares, pequeñas, en donde quería garantizar que el control de la sociedad no saliera de los socios actuales, y las SA eran para empresas más grandes, empresas en crecimiento, empresas en donde se iban a llenar con inversores de todo el mundo, en donde el crecimiento iba a ser muy grande, pero el control de la empresa iba a estar totalmente descontrolado. Y entonces explicábamos las diferencias, las ventajas e inconvenientes que tenían estos 2 tipos de sociedades. Acabábamos hablando de la cooperativa, estas sociedades de interés social, en donde explicábamos que el capital de estas cooperativas y el número de socios venía dado por los estatutos o según el tipo de cooperativa. Para acabar, decíamos que el último paso para poder analizar la viabilidad legal de mi empresa era analizar los trámites documentales que tenía que hacer, es decir, qué papeleo tengo que hacer para poder empezar mi empresa de forma legal. Y hablábamos de que lo primero era conseguir un certificado negativo del nombre de la sociedad, en donde certificara que yo me llamaba de una forma y que nadie más en el mundo se llamaba como yo. En segundo lugar, la escritura pública, en donde hablaba de mis socios, el capital de cada socio y los estatutos de la empresa. Y por último, los trámites ante la Hacienda, ante la Seguridad Social y ante los ayuntamientos. Bien, ha sido muy rápido.
Ha sido una panorámica de todo este bloque, pero creo que de este modo podemos tener claro cuáles son, a grandes rasgos, con unos flashes, las ideas más importantes de este bloque, tan importante para la selectividad, de este bloque del business plan, del plan de empresa, del plan de negocio.